Estábamos mencionando lo del top, ¿verdad? Y si se dieron cuenta, pudimos relacionar tanto la cláusula top como la del order by y también la podemos relacionar en este caso con el mismo where. Pues a la larga nos va a devolver resultados mucho más específicos y completos, ¿verdad? Entonces acá hicimos colocamos algunos ejemplos, tanto del top con luego la cláusula top con el order by y con el where. Entonces podemos venir y también colocar en este caso el top con el where de acuerdo a un rango de datos y también podemos irlo relacionando con otras cláusulas específicas, ¿verdad? Ahora nos toca ver en este caso la cláusula del distinct, ¿verdad? Que nos facilita también el trabajo a la hora de estar trabajando con tablas que tienen mucha información. A la larga lo que va a hacer es que si yo tengo un conjunto de datos repetidos, pues me va a devolver simplemente un listado con datos únicos, podríamos decirlo. Entonces, en aquellos casos donde yo tenga, por ejemplo, una tabla donde hay muchos nombres iguales, pues lo que va a hacer el distinto es que va a venir y me va a devolver uno de cada uno. O sea, tratando la manera, en este caso, de volverme un listado independiente donde me filtre la información y ya no me devuelva el conjunto de todos los nombres, por ejemplo, sino que me va a devolver el conjunto de los nombres distintos dentro de la tabla, si lo queremos poner como ejemplo, ¿verdad? Entonces, me voy a SQL y aplicamos la parte del distinct, podemos colocar ahí select, por ejemplo, distinct y podemos especificar ahí sobre cuál vamos a trabajar. Por ejemplo, nombre from alumnos. Entonces aquí solo primero vamos a mostrar aquí qué nos devuelve la tabla alumnos. La tabla alumnos como tal, pues nos va a devolver esto. Si veo todos los campos. Si se dan cuenta ustedes, aquí tengo, por ejemplo, como repetido solo tendría a Carlos, ¿verdad? No tenemos otro repetido. Entonces, lo que va a hacer el distinct es que me va a devolver solo una lista con datos únicos y no los repetidos. Entonces voy a venir yo acá y si ustedes observan, no me devolvió dos veces el dato de Carlos que era el que estaba repetido, sino que solo me lo devuelve una vez. Entonces me filtra la información de tal manera de devolverme uno de cada uno de los registros que yo tengo almacenado ahí, los distintos prácticamente. Esa es la diferenciación que hace. Si yo vengo y coloco en este caso un distinct, ¿verdad? En base a la dirección. Si se dieron cuenta, cuando yo hice el select completo sobre la tabla alumnos, tengo varios que son de Karchá, varios de Chamelco, varios de Cobán y uno de Tactic. Entonces el distinct me tiene que mostrar un listado individual, ¿verdad? Entonces prácticamente me muestra uno de cada uno de Karchá, uno de Chamelco, uno de Cobán, uno de Tactic, que son los elementos de las diferentes direcciones que yo pueda tener ahí. Eh, También puedo venir y hacer combinaciones. Puedo colocar yo aquí un select, por ejemplo, a distinct top a 3, por ejemplo, de la dirección. Con alumnos, por ejemplo. Solo que aquí me confundí. Coloqué una T de más. Ejecuto esto y me devuelve los primeros tres de acuerdo al top que yo acabo de trabajar. Aquí, por ejemplo, con el nombre, pues puedo venir y colocar un top 5 que me muestre los primeros 5 diferentes, ¿verdad? Y ahí está. Entonces puedo mezclar yo también tanto el distinct con el top. También puedo venir yo y en este caso generar. Voy a copiar esto.
hacer una mezcla del order by, que me lo ordene en este caso por nombre y de forma descendente. Imagínense, aquí me está mostrando los primeros 5 distintos en cuanto a la parte del nombre, pero que me lo ordene descendentemente. Entonces le doy a ejecutar y me lo ordenó descendentemente y me mostró el top 5 de ordenándolo por la parte de nombres, ¿verdad? Entonces ahí ya estoy haciendo una combinación de de estas tres cláusulas. Si yo dejo, por ejemplo, solo el distinct como tal, entonces lo que hacer es que me va a mostrar todos los nombres distintos, pero también los va a ordenar de forma descendente, ¿verdad? Entonces ahí yo ya estoy mezclando los diferentes elementos. Entonces, si ustedes ven, prácticamente me facilitan varias cosas a la hora de estar trabajando, ¿verdad? Entonces, el distinct como tal va a mostrarme elementos individuales de acuerdo al campo con el que estemos trabajando. Eh, acá aquí también tenemos otra cláusula, que es la del group by. El group by como tal, pues también nos permite agrupar los elementos que tengan características similares o del mismo tipo. Este tendría una función muy parecida a a la del distinct prácticamente, ¿verdad? Entonces, cuando va a agrupar esas filas con los mismos valores, pues prácticamente hace un trabajo muy similar al distinct. Entonces, vamos a probar esto. Por ejemplo, para aplicar lo del group, pues colocamos select, por ejemplo, nombre from alumnos group by. Entonces le estoy diciendo que me, me agrupe los elementos por nombre. Entonces yo lo voy a ejecutar. Si se dan cuenta, hace lo mismo que el distinct. Me muestra los nombres acá. Eh, entonces también yo puedo venir y en este caso establecer yo diferentes grupos, ¿verdad? Puedo venir y generar otro grupo, ya sea por dirección, ¿verdad? Entonces puedo colocar aquí dirección from alumnos group by dirección. Ahora es seleccionarlo, le doy a ejecutar y me muestra la dirección. Entonces, son diferentes situaciones. Puedo yo colocarle aquí a un top 3, ¿verdad? Selecciono esto, lo ejecuto, me muestra el top 3 también. Entonces, si ustedes observan, puedo combinar. Entonces, el group by me ordena de acuerdo a las filas que tienen en este caso los mismos valores. Entonces, yo puedo hacer un ordenamiento, ya sea por dirección, por nombre. Puedo en este caso, perdón, establecer un top, ¿verdad? Puede ser top 3, 5. Se puedo mostrar las primeras 3 filas de acuerdo a los resultados, las primeras 5, o 5, perdón, las que ustedes en este caso necesiten ver. Porque a veces no es necesario ver todas, pero esto ya dependerá del tipo de informe o en este caso el tipo de filtrado que ustedes quieran establecer dentro de sus tablas, ¿verdad? El group by también es muy útil cuando ya lo utilizamos y lo relacionamos en este caso con funciones de agregado prácticamente. Entonces, ahí es muy, ahí es muy útil, ¿verdad? Cuando ya estamos trabajando con las funciones de agregado, por ejemplo, el máximo, el mínimo, eh, ahí nos es muy útil. Eh, vamos a ver, por ejemplo, aquí select max, por ejemplo, y aquí le vamos a agregar nuestra expresión. Puede ser ID alumno. Y no sé si nos lo acepta aquí. From alumnos, por ejemplo.
Entonces aquí prácticamente nos va a devolver el ID mayor, ¿verdad? Entonces acá si yo les selecciono esto, le doy a ejecutar, me devuelve en este caso el 14. Porque es el ID mayor, ¿verdad? Lo mismo pasaría si yo vengo y agrego un select min ID paciente, por ejemplo, from alumnos. Entonces uno me devuelve el máximo y el otro, perdón, paciente. Le puse aquí, vamos a ponerle alumno. Estoy acordando yo de la otra tabla de... Después vamos a hacer algunas consultas con esta de centro médico. Acá, por ejemplo, le doy select y me devuelve el 1. Entonces, uno me devuelve el máximo valor de acuerdo al ID y otro me devuelve el mínimo. Entonces, eh, puedo también venir y hacer combinaciones, ¿va? Entonces, acá, bueno, aquí que me devuelva el máximo y que me muestre, por ejemplo, el nombre, ¿verdad? Entonces, vengo yo, lo ejecuto. Aquí me está marcando que no es válido. Vamos a ver qué es lo que me está marcando ahí. Sí. Perdón, aquí me falta algo. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer un grupo. Que me genere un grupo, en este caso, por nombre. Ahí estamos. Vamos a ver acá. Ahí está. Aquí me marcó un error porque no había establecido el grupo con que yo quería establecerlo. Y es lo que les mencioné hace un ratito. El grupo como tal o el group by es efectivo cuando ya utiliza en este caso o se relaciona con lo que son las funciones de agregado. Entonces ahí es muy útil. Entonces yo vengo y le defino que me devuelva el máximo ID de acuerdo al grupo nombres. O yo puedo venir y también en este caso establecer algunos otros elementos de acuerdo al tipo de agrupación que yo quiera en este caso que nos devuelva. Entonces eso podemos irlo viendo, ¿verdad? Entonces acá también, pues, ahora, ¿qué pasa si yo coloco esto al principio? Entonces, si ustedes observan ahí, prácticamente no me marca error, sino que es de acuerdo al ordenamiento. Entonces acá, si ustedes ven, me devuelve el máximo ID, ahí está, de acuerdo a un grupo específico. Pero ahora cambié el orden ahí. Veamos acá. ¿Qué otra cuestión podemos ir viendo? Podríamos hacer lo mismo con el mínimo. Podríamos establecerle aquí, por ejemplo, nombre y establecer el mínimo de acuerdo a un grupo. Tenemos el nombre, establecemos el mínimo, le damos a ejecutar y eso es lo que nos va a estar devolviendo. Entonces, eso es la función prácticamente de agregado relacionado con la parte del group by. Ahora, entonces aquí, por ejemplo, de acuerdo a lo que yo esté seleccionando, puedo venir y hacer un grupo diferente. Por ejemplo, un apellido. Puedo relacionar apellido con el valor mínimo del ID. Y así sucesivamente ir probando los diferentes resultados que nos vaya a devolver la consulta como tal. Entonces, si ustedes ven ahí, entonces el mínimo, o sea, ahí va a estar relacionado el apellido con el ID mínimo prácticamente de acuerdo al grupo, en este caso establecido. Entonces estoy generando un group by de acuerdo al apellido. Y también estableciendo una función de agregado como tal. Entonces, si ustedes ven la parte inferior, ahí estaría en este caso la relación. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos bien?
De mi parte, sí, todo bien. Bueno, muy bien. Bueno, voy a concluir aquí por hoy. Voy a estarles trabajando ahorita. La otra semana vamos a trabajar con ya más cláusulas de agregado, por ejemplo, las de suma, las de promedio, por ejemplo, las de conteo. eh, Vamos a utilizar las de la instrucción, en este caso Javin. Vamos a utilizar la de like, nos faltó la de like, que prácticamente nos permite trabajar sobre cadenas. eh, es como hacer una búsqueda prácticamente. Las de negación que nos hace falta, el between y operaciones combinadas, donde podemos mezclar and, or y algunas otras opciones prácticamente. Podemos tener en este caso combinaciones entre and y una or dentro y así sucesivamente. El between para rangos específicamente es muy, eh, es muy útil, específicamente con la parte de fechas. Entonces, todo eso lo vamos a estar viendo. Voy a ir les ampliando un poquito más, solo que ya van a ser funciones de agregado. Eso va a ser otro tema aquí. Pues les di un par, pero necesito yo irles ampliando un poquito más. Entonces, la otra semana vamos a estar trabajando con la parte de funciones de agregado y ver si ya empezamos a trabajar un poquito con la parte de sentencias, en este caso, condiciones con el trabajo del if y ya previo a empezar a trabajar con procedimientos almacenados, ¿verdad? Ya vamos a empezar con eso. Entonces ya se va a ir volviendo un poquito más complejo, pero también a la vez un poco más interesante todavía el curso, ¿verdad? Bueno, ustedes, vamos a terminar ahí por hoy. Un gusto saludarlos. Eh, yo les voy a estar compartiendo siempre la presentación, en este caso